Apareció Soros en la sopa. Qué raro. Sí. Qué raro que no esté En este artículo, que es de la Wikipedia, leemos lo siguiente. En 2019 el partido español Vox reconoció que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con el dinero de los mujahidines. Y ahora a mí que alguien me explique esto. Dentro de lo que son los marcos habituales. Bueno, ya lo hemos dicho en otro vídeo. Bueno. Designación como organización terrorista. El 14 de diciembre de 2006 la revista Time publicó un artículo sobre esta organización e informó: en 2003 la policía antiterrorista francesa hizo una redada en el domicilio de Mariam Rajavi, que es esta señora que hemos visto, en Auvers-sur-Oise, en Francia, en la cual encontró millones de euros y capturó a Mariam Rajavi con algunos de sus colaboradores. Varios de los partidarios de Rajavi se prendieron fuego en protesta por su arresto, lo que confirmó los temores franceses sobre la naturaleza de culto, o sea, sectaria, del grupo. De verdad, que alguien me explique qué hace un señor liberal como Vidal Quadras con esta señora y con esta secta. Esto es masonería. Esto es lo que entendemos por masonería. Es acojonante. Esto se podría denominar como alta traición. Lo están diciendo mucho por el chat. No lo sé hasta qué punto, pero tener injerencia extranjera, en este caso, si es terrorista, peor todavía. Esto no es legal, ¿no? Perdóname. De verdad, yo no entiendo cómo sigue legalizado Vox. Bueno, sí que lo sé, porque esto es una típica organización Gladio, ¿no? Y con que somos un estado vasallo, pero es que esto es surrealista. Y no pasa nada. ¿Tú ves críticas de Podemos sobre este tema o sobre de la izquierda? ¿Le sacan este tema? Que esto sería suficiente para que se abriera una investigación la fiscal y acabarán con esto, porque, a ver, cuando acusaban a Podemos de que eran como títeres de Irán, que al final se ha demostrado que era todo falso, porque le han metido 20 denuncias a Podemos por temas que lo ha hecho todo la red Gladio, así campañas de intoxicación, y todas se han ido archivando. En cambio aquí hay una realidad abrumadora y ni siquiera Podemos les ataca por esto. Claro, es que ¿cómo va a decir Podemos que una organización marxista está financiando a Vox? También se le rompen sus propios esquemas, ¿no? Y además tendría que hablar otra vez del judaísmo, porque ahora veremos que aquí una cosita se lleva la otra. Que entonces ya llegamos a donde acostumbramos a llegar. Dice el 14 de septiembre de 1981, Time ya había publicado un artículo en el que informaba que la plataforma Mujahideen se centraba en eslóganes anticapitalistas y antioccidentales, demandaba la nacionalización de todos los negocios extranjeros dirigidos por iraníes y una continuación de la lucha antiimperialista, especialmente contra Estados Unidos. El 21 de abril de 1997, Time publicó un artículo sobre esto, en el cual Michael Eisenstadt, un experto sobre Irán en el Instituto de Washington sobre política del Cercano Oriente, afirmó: hay un culto a la personalidad en torno a Masoud Rajavi y Mariam Rajavi que no es sano. Si llegaran a alcanzar el poder, es improbable que renunciaran a él. O sea que los tenían catalogados, pero luego ya veremos lo que pasó, porque aquí uno es terrorista o deja de serlo según le convenga al Pentágono. Y hubo un momento en que metieron mano en esta organización, y aquí estuvo también el Mossad por medio, lo tenía fácil, por lo que sabremos ahora, y convirtió los que eran tan malos, pasaron a ser buenos. Y aquí tenemos al señor Vidal Quadras sentado al lado de esta señora. Dice: el 28 de agosto de 1988, el New York Times, casi nada, publicó un artículo tras los ataques químicos realizados por esta organización contra las ciudades occidentales iraníes, donde Alireza Jafarzadeh, entonces vocero público del Partido de los Estados Unidos, declaró, público de la organización esta en los Estados Unidos, declaró: los mujahidines han aprendido a tomar tácticas apropiadas cuando
y si es necesario. Siempre hemos ajustado las tácticas en nuestra lucha. La forma de luchar es secundaria. O sea, estamos hablando de ataques químicos. Los muyahidines dijeron haber infligido 40.000 bajas iraníes. Y el 13 de julio de 2003, New York Times publicó un artículo en el que se afirmaba que en 1991 Saddam Hussein usó a esta organización y a sus tanques como fuerzas de avanzada para aplastar al pueblo kurdo iraquí en el norte. O sea que estamos hablando de artículos en Times, en el New York Times, o sea, fuentes que no, en fin, que en principio... Sí, no es el blog del... No es el blog de Pepito que ha visto... reptiliano.com, no, sí, son fuentes serias. O sea, es abrumador, o sea, se está hablando de uso de armas químicas por parte de esta gente. Y estos son los que financian a Vox. Bueno, por favor. En fin. Y silencio por parte de los que se supone que son enemigos políticos. Dice, el 5 de enero de 2009, Time publicó un artículo sobre esta organización y relató que a pesar de su posición en la lista terrorista de Estados Unidos desde 1997 e informes por exmiembros de prácticas abusivas y de culto en Ashraf, el MEC había reunido apoyo de lugares sorprendentes en el exterior, especialmente desde la invasión estadounidense, al presentarse como una oposición viable a los mulás de Teherán. Es decir, que cuando Irak cayó en manos de los Estados Unidos, estos tíos estaban allí, y entonces ahí se produjo como una transmutación, ¿no? Quizá ese fue el momento. Entonces los empezaron a ver como un posible instrumento para sus fines, a pesar de que habían asesinado militares estadounidenses, pero no importa, porque aquí... A ver... Gary Sick, un experto sobre el Golfo Pérsico en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Columbia y autor de Todos caen, el encuentro trágico de América con Irán, expresó que han sido extremadamente astutos y muy efectivos en su propaganda y lobby de miembros del Congreso. Consiguen que todo tipo de personas firmen sus peticiones. Muchas veces los congresistas no saben lo que están firmando. Lo que hacen es untarlos y pagando a golpe talonario, dice el mundo, a golpe de talonario, consiguieron que lo sacaran de la lista de organizaciones terroristas. Esto ya lo veremos. A golpe de talón, como siempre. ¿Eh? A golpe de talón, como siempre. A golpe, exacto. Para otros, añade Sick, son muy conscientes del hecho de que es una organización designada terrorista y están muy dispuestos a mirar hacia otro lado por un grupo que creen que es una alternativa democrática al régimen iraní. O sea que en el Congreso, después de que los juntaran, los invitaron a cenar, les dieran un cheque y tal, el grupo terrorista ya no era tanto. ¿Y si los utilizáramos contra el ayatollah Khomeini y el régimen iraní, ¿no? El 18 de mayo de 2005, Newsweek, que si no lo sabéis, Newsweek es el órgano oficioso de la CIA, es la revista de la CIA, publicó un artículo sobre esta gente donde informó que Human Rights Watch, que ya lo he dicho antes, alega que el grupo iraní en el exilio conocido como Mujahideen al-Qaeda, o sea, el MEC, este grupo, tiene una historia de prácticas de culto que incluyen forzar a miembros a divorciarse de sus esposas y participar en sesiones de autocrítica. Esto está entre comillas. Aún más dramáticos que los exmiembros del MEC dijeron a Human Rights Watch que cuando protestaron contra las políticas del MEC o intentaron abandonar la organización, fueron arrestados y en algunos casos violentamente abusados y en otras instancias encarcelados. Fueron mantenidos en reclusión solitaria por años en un campo operado por el MEC en Irak bajo la protección de Saddam Hussein. Los representantes del MEC en Estados Unidos y Francia, donde el MEC tiene su sede, no respondieron a las llamadas telefónicas de Newsweek y a un correo electrónico que les solicitaba comentario. El nuevo informe de la Human Rights Watch, la fundación de Soros, que es como una amnistía internacional pero de Soros, alega que hubo comportamientos extraños y algunas veces brutales por los líderes del grupo. Y ya ves que esto tiene mucho parecido con el Yunque. El Yunque es también una organización paramilitar, y que, en fin, ya lo veremos, no quiero anticipar.
algunas veces brutales por parte de los líderes del grupo y el aparato de seguridad interna. No sé si les enviaban búlgaros o les enviaban, no sé, afganos, pero tenían sus matones. Según Human Rights Watch, tras la derrota militar de 1988, el liderazgo de Rajavi del MEC se hizo cada vez más autoritario. Según las memorias de un desertor del MEC, Rajavi decía tener una relación mística con un profeta conocido como Imam Zamam, que es la versión chiita del tan esperado Mesías. Ya aparece aquí un Mesías. Para cimentar mejor su relación con su líder y en última instancia su Mesías, Rajavi instruyó a sus seguidores a divorciarse de sus esposas. El grupo ya había instaurado una práctica, y estos son los que tienen que volver a llevar la democracia a Irán. En fin, surrealista. El grupo ya había instaurado una práctica de autocrítica en las cuales se pidió a los miembros que se sometieran a su propia revolución ideológica personal por medio de la confesión de deficiencias personales en sesiones especiales. Esto recuerda un poco los campos de concentración en China, ¿no?, donde se practicaba la reeducación. Human Rights Watch afirma que el testimonio de exprisioneros del MEC pinta una imagen gris de cómo la organización trataba a sus miembros, particularmente aquellos que mantenían opiniones divergentes o expresaban un intento de abandonar la organización. Otros testigos dijeron a Human Rights Watch que una práctica de los interrogadores del MEC era atar cuerdas gruesas alrededor de los cuellos de los prisioneros y arrastrarlos por el suelo. Un testigo dijo a los investigadores que algunas veces los prisioneros regresaban a la celda con sus cuellos extremadamente hinchados, su cabeza y cuello tan grandes como una almohada. En fin, yo sigo preguntándome qué hace Vidal Quadras con la dirigente sectaria y loca, esta señora, habiendo estos informes y estas evidencias. Creo que nos toman el pelo, nos deben considerar imbéciles. No lo sé. Bien, vosotros podéis, básicamente, este es el artículo, luego hay otro que es del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Pues claro, cuando le preguntas a Vidal Quadras, él no te dice que es el MEC, te dice que es el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Pero aquí ya queda claro en el artículo del Consejo Nacional que esto es solo el brazo político de los mujahidines, ¿no? Y esto está explicado aquí en el propio artículo de la Wikipedia, ¿no? Vamos a ver. El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán tiene la apariencia de una coalición de base amplia. Sin embargo, algunos analistas como Kenneth Kavan consideran que el CNR es solamente una organización paraguas de los mujahidines, o sea, del MEC, y reconocen al CNR como el único ala o frente político nominalmente independiente del MEC. Se considera que ambas organizaciones están dirigidas por Masoud Rajavi y su esposa Mariam Rajavi. El Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a tener contacto con la organización desde la década de 1980, aunque según se informa, se le dejó libre para llevar a cabo sus actividades en suelo estadounidense. La MEC fue identificada como una organización terrorista extranjera en octubre de 1997. El 21 de diciembre de 2001, Australia añadió la organización alias de la MEC, o sea, el Consejo Nacional de la Resistencia iraní no es más que un alias de la MEC, a su lista consolidada, sujeta a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, casi nada. El 15 de agosto de 2003, al ser considerados alias de la MEC, o sea que no hay ninguna duda, Estados Unidos también determinó que el CNRI era una organización terrorista, siendo excluida de la lista el 28 de septiembre de 2012, que ya veremos cómo lo hicieron, ¿no? O sea, que no hay ninguna duda, ¿no? Si se utiliza la excusa de que él recibió el dinero del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en este artículo veremos, que es mucho más extenso, y está dicho y repetido, y por qué esto no es más que, como ETA tenía Herri Batasuna, pues el MEC, los mujahidines, tienen su brazo político, pero el centro es el MEC, es la organización terrorista, y el Consejo Nacional de Resistencia de Irán es solo como una carcasa política para que tenga una imagen un poco respetable. Esto dicho por la propia Wikipedia, fundamentándose en resoluciones y documentos del Departamento de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si te parece, vamos a unos artículos que caracterizan un poco lo que era esta organización. A ver un momento. Bueno, espérate. Vamos a ese artículo
Yo el primer artículo que escribí sobre esto, sobre este tema, se titulaba así: terroristas judíos financian Vox. Y me dijeron que estaba loco. Sí. ¿Vale? La primera respuesta que recibí fue esta. Pero claro, lo que no sabían, bueno, que eran terroristas, es que ellos negaban, no que fueran judíos, que es que eran terroristas, pero ya hemos visto que sí, que recibieron financiación de terroristas. ¿Y por qué judíos? Bueno, pues me basé en este artículo del Plural, dice el lobby, ¿veis? Si lo quieres poner... Está en pantalla. Vale. El lobby judío iraní vinculado a Vox propició la salida de Fernando Paz. Sus polémicas declaraciones negando el holocausto judío han sido el desencadenante de su caída. Fernando Paz, cabeza de lista por Albacete en Vox, anunció este jueves su renuncia irrevocable a seguir representando al partido. El dirigente, a través de sus redes sociales, alegó que su suerte se había visto truncada por la manipulación mediática y el linchamiento personal de los medios afines a la izquierda sobre su persona. Pero esto no es así. Sin embargo, según ha podido saber el Plural.com, el paso atrás de Paz responde principalmente a una cuestión interna. Sus polémicas declaraciones negando el holocausto judío han sido desencadenadas, que no lo negó, esto es falso, Yo he visto ese vídeo, que luego lo han quitado de la red, y lo que matizaba la versión oficial, pero en ningún momento negó el holocausto. Pero claro, aquí pasa como con el tema de decir que lo que pasa ahora en Palestina, ¿no? De que cuidado, que sí, que Hamas hizo lo suyo, pero después de 56 años de ocupación y de todo tipo de fechorías y crímenes, ¿no? Entonces, solo que digas eso ya es antisemita. Entonces, a este hombre, pues por dar unas matizaciones bastante razonadas, podemos estar de acuerdo o no, sobre lo que fue el holocausto, pues bueno, aquí pone simplemente negando el holocausto. Pues no lo negó. Han sido el desencadenante de su caída. Los adversarios exteriores y la crítica informativa pesan, pero lo que realmente ha provocado la rápida defenestración del ex cabeza de lista en la provincia manchega ha sido el peso de sus propios aliados. El Consejo Nacional de la Resistencia iraní, que ahora ya sabemos lo que es, la carcasa exterior de los mujahidines, un grupo armado que figuró en los informes internacionales como banda terrorista hasta 2012, ha impuesto su ley. La dependencia económica de la extrema derecha años atrás llevó a los de Abascal a atarse implícitamente a los intereses de este lobby judío iraní. Todo pone aquí. Según El País, la organización envió mediante donaciones secretas cerca de 971.000 euros a la cuenta de la formación entre diciembre de 2013 y abril de 2014. Un montante que sirvió a los ultras para seguir creciendo, financiar la campaña a las elecciones europeas y cubrir los gastos del día a día. Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea en 2014, sino también para poner en marcha Vox. O sea que esto es una criatura del Pentágono neocon sionista y con dinero procedente de un lobby judío iraní en el exilio. Esta es la realidad de Vox. Y todas esas pautas de conducta que hemos visto en la primera parte de este vídeo proceden de aquí, porque esto es una secta violenta y terrorista. Entonces, a través del Yunque, que es otra secta, yo no sé qué relación habrá entre el Yunque y esto, pero alguna tiene que haber. Lo que explicas es esa estructura interna que se impone como una especie de máquina de picar carne a cualquiera que diga buenas tardes si no tiene el permiso del señor Abascal. Y esto es lo que se presenta como alternativa al sistema corrupto y a la casta. Mira, por favor, en fin, es... El 80% de la campaña financiado, la campaña europea, financiado con dinero procedente de esta gentuza. De una organización terrorista acojonante, judeo-iraní. Bueno,
Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea, sino también para poner en marcha Vox. Reconoció en enero a Alejo Vidal Quadras, primer presidente y fundador de la formación. Bueno, financiados por un grupo terrorista. Como ya informamos en el plural com, Vox financió el 80% de su campaña europea con dinero procedente del CNRI, un grupo opositor estrechamente vinculado al grupo terrorista MKO. El MKO es el brazo armado de la organización opositora al régimen iraní y figuró en la lista negra de organizaciones terroristas durante varios años, hasta que, con la ocupación de Irak, la convirtieron en un instrumento útil. Entonces, aquí en mi artículo sobre terroristas judíos financian Vox, tan criticado, pero que todo lo que vino después lo confirmó, es un artículo que yo publiqué en noviembre de 2019, citaba que Santiago Abascal estuvo al tanto, y aquí son declaraciones de Vidal Quadras al país, ¿no? Leo lo que dijo. Santiago Abascal estuvo al tanto de todo. Le expliqué mi relación con el CNRI y le dije que nos financiarían. Le pareció bien, estaba encantado, no puso ninguna pega. O sea, no puso ninguna pega a que les financiara una organización terrorista que encima es una secta. Bravo. El dinero manda. El dinero manda y calla muchas bocas. Sí, joder. 141 transferencias que hacen 970.000 euros, ponía anteriormente. Claro, ¿cómo se va a negar, por Dios? Parece todo maravilloso, con tantos ceros detrás. Bueno, si pones este artículo de terroristas judíos financian Vox, yo creo que este artículo es el antecedente de lo que os voy a explicar ahora, pero ya veréis que aquí, que en el 2019 yo estaba diciendo casi lo mismo que digo ahora, ¿no? ¿Cómo puede defender la soberanía nacional de España un partido que se ha financiado ilegalmente con dinero extranjero? ¿Cómo puede criticar a Otegi, Bildu o a los separatistas catalanes un partido que acepta dinero de terroristas? Vox tiene que responder a estas y otras muchas preguntas. Yo en aquel momento aún era prudente. Les planteaba la pregunta. Y le envié un burofax a Abascal, cuidado. Ya lo leeremos. Bueno, en ese burofax aparecían ya cosas de Puigdemont, pero eso queda para el siguiente programa. Todo lo de Puigdemont queda para el siguiente programa, pero así hay un poco de intriga, ¿no? ¿Te contestó? No me digas. No contestó. ¡Ay, mierda! No, a mí no me contesta nadie, porque es difícil refutar. Cuando yo envío un burofax, se aguanta solo. Y es difícil refutarlo. Bueno, un burofax o hasta un email, ¿no? Como el Pablo Iglesias. Claro, aquí pongo. Por ejemplo, Abascal debe explicarse sobre el hecho de que la financiación judía de Vox incapacita a este partido para oponerse a un secesionismo catalán, o sea, independentismo catalán, promovido por el Estado de Israel, como veremos. Ocultación que ya fue denunciada en lo que concierne a la derecha neoliberal española, pero que en el caso de Vox comporta además un conflicto de intereses, siendo así que Vox no podría criminalizar a sus propios patrocinadores sin cuestionarse a sí mismo como organización política. O sea, hay un conflicto de intereses. Si Israel está financiando a Puigdemont y a ti te están financiando también los que financian a Puigdemont, ¿cómo te vas a oponer realmente a Puigdemont? Estáis bajo el mismo amo, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué libertad tienes? Se lo planteaba así, ¿no? Como que tenía un problema como teórico, ¿no? Se lo planteaba así en el sentido de que lo daba aún por honesto, pero claro, era retórico, porque no se puede ser honesto y decir que aceptas ese dinero viniendo de donde viene. No porque sea judío solo, sino porque es un grupo terrorista, ¿no? Y entonces, bueno, dejamos ya esto. El artículo del plural es más largo, lo podéis leer, porque aquí aparece Zapatero también y Aznar, veréis cositas pues muy interesantes en el artículo. Lo siguiente es un artículo de Carrera Marca que se titula «Una asociación de víctimas considera que los financistas de Vox son terroristas». ¿Qué asociación de víctimas? Covite, una asociación con clara procedencia conservadora, o sea, de los ámbitos de que en el País Vasco son próximos
bueno, próximos, son prácticamente indistinguibles del PP, ¿no? COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, de Euskal Herria, el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, OIET, está orgánicamente vinculado a COVITE. Si pones el artículo, la gente lo podrá ver, porque aquí aparece un dato muy importante, y es que ellos publicaron un informe, La sombra de la amenaza terrorista se cierne sobre Irán, donde aquí queda identificado esta organización. Aquí incluso veréis una foto de, creo que es la hermana de aquel concejal tan joven que sacrificaron. ¿Cómo se llamaba? Hasta el momento iba yo muy bien, pero este artículo no lo encuentro en los enlaces que me has mandado. Luego en la edición lo intento poner bien. Lo tienes seguro en el WhatsApp. Una asociación de víctimas considera que los financistas de Vox son terroristas. Si quieres te lo busco yo. No te preocupes. Vale, si me lo quieres mandar a Telegram, en todo caso. A Telegram, te lo agradecería. Lo encuentro. En un plazo. Hasta el momento tenía todo en pantalla, pero no le... Es acojonante, mientras me lo mandas. O sea, que con toda esta información ahí encima de la mesa no pase nada, sigan campando libremente y captando... Porque la gente no lo sabe. Yo es la única explicación que veo, no es consciente. No tienen que saberlo, pero y una vez que lo sepan, ¿qué harán? ¿Mirarán para otro lado? ¿Dirán que somos unos conspiranoicos? Que... No lo sé, porque aquí no se puede hablar de conspiranoia. O sea, todo lo que estoy diciendo tiene unas fuentes, pues... irrefutables, ¿no? No queda duda. Pero que no queda duda de que una organización terrorista financia a Vox. Pero es que es tan grave todo que dices... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque dices, esto es muy grave. O sea, ya de momento lo que has comentado antes al principio, todas estas amenazas a disidentes, vamos a ver, así lo titulaban, dentro del partido, ¿no? Esos agentes de negros, las mafias búlgaras. Dices, pero ahora ya está todo tan podrido y esto van a salvar a España. ¿En serio? Con dos cojones. Efectivamente. Con dos Mira, cojones. Te lo he dejado en Telegram. Voy a ello. Vale, sí, continúa que lo voy abriendo aquí. Se debería ir viendo. Sigue, tranquilo. Vale, pues ahí veis la foto de la hermana de aquel concejal de Ermua, que fue asesinado de manera tan brutal por ETA. Ah, el de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, exacto. Me refería, sí. Pues ahí creo que está la hermana, creo está la foto, y hay gente en este organismo. Lo más ya esperpéntico de todo, grotesco, es que en COVITE hay gente de Vox. O sea, la misma organización y que no tiene, repito, nada que ver con la extrema izquierda, más bien conservadora, y ya se ven las personas que hay ahí, son personas del PP, de UPyD, etcétera, etcétera. Vale. Pues esta organización COVITE publicó un informe que se titula La sombra de la amenaza terrorista se cierne sobre Irán, y califica a esta organización de los mujahidines estos, de Irán, de organización terrorista. Y a ver si sabéis de qué fecha es el informe. De 9 de octubre de 2018. O sea, 4 años después de que Vox recibiera el dinero. Ahí está. O sea, cuatro años después seguía siendo, porque claro, dicen que dejó de ser organización terrorista en el 2012. Pues esta organización, que es experta en temas de terrorismo, dice que no, que es una organización terrorista, y lo sigue siendo. O sea, aunque la hubieran sacado en el 2012 de la lista a golpe de talonario, esta organización COVITE la sigue calificando de organización terrorista en un informe del año 2018. Casi nada.
situación acojonante, ¿eh? Que estés aquí defendiendo aquí a las víctimas del terrorismo, pero por otro lado recibís dinero de una organización terrorista, que además la propia organización a la que estás defendiendo de víctimas te reconoce que son terroristas. O sea, es el pez que se muerde la cola y no explota todo. Joder, pues sí. joder, yo pregunto y que me lo expliquen. Joder. Después tengo un artículo, aquí hay otro, es otro artículo de Carrera Marca, porque hicimos un seguimiento de este tema, y dice, según The Huffington Post, la secta que financia Vox sigue siendo una organización terrorista. Es un artículo en el que yo me basé para hacer otro artículo aquí. Y un momento, que aquí hay un dato muy importante. Recuerdo que todo esto que estoy mostrando en pantalla, que se ve ahí en un cuadro... Este lo tienes, lo puedes mostrar. Según Huffington Post, la secta que financia Vox sigue siendo una organización terrorista, o te lo envío. Si no le tengo, pues ¿cómo se me ha podido escapar eso? Creía que lo tenía todo. Mándamelo. Vale. Estoy poniendo en pantalla. Te lo envío a Telegram, ¿no? Sí, a Telegram, que lo tengo abierto en el ordenador. A ver. Yo quiero pensar lo que me has dicho antes, ¿no? Que la gente desconoce. Yo personalmente desconocía. Alguna cosa había oído, ¿no? Pero con esta financiación, con casi 1 millón de euros y tal, no conocía todos los detalles detrás de esa organización y todo esto. Hay otras cosas que me he quedado a cuadro, digo, pero bueno, o sea, espero que esto le llegue a la gente sobre todo a la gente que vote a Vox, y que me dejen su opinión en el cajetín de comentarios, o alguien diga algo de esto. No lo sé. Ya lo tienes. Me parece alta traición todo esto, como dicen por ahí, apuntaban por el chat. A mí me parece alta traición al país. Totalmente. Pero vamos. Pero ya hemos dicho que somos un estado vasallo. ¿Por qué nos puede pasar esto? Porque somos un estado vasallo y esta gente trabaja para la potencia ocupante. Y entonces, por eso se nos pueden, para decirlo de forma un poco grosera, meársenos en la cara. Solo esto explica. Además, las fuerzas nacionales que están acusando a Pedro Sánchez de ¿qué? De que es un sicario de Venezuela o China, no sé, que son el comunista, o no se enteran de nada o nos mienten. O sea, que las fuerzas nacionales no son nacionales, son Gladio, son ultraderecha Gladio. Y estas son las consecuencias. O sea, son unas consecuencias gravísimas, ¿no? Gladio no es una cosa así gaseosa, esto es Gladio. El Gladio italiano tenían la logia masónica Propaganda Due, la logia P2, que era ultracatólica, y estaba conectada con la mafia y con el Vaticano. Pues aquí estamos teniendo lo mismo, lo tenemos. Estamos viendo mafia, estamos viendo terrorismo. Todo lo que es Gladio lo tenemos aquí metido. Y además controlando el movimiento nacionalista, o supuestamente nacionalista, de los patriotas. O sea, esta es nuestra situación. Joder, está en pantalla, ya lo que me has mandado. Vale, pues si os leéis esto... Madre mía. Un momento, que voy a ir a un dato muy concreto, porque aquí se habla ya de conexión con el ISIS, ¿no? Yo esto repito lo de antes, todos estos enlaces quedarán en las descripciones de los vídeos, en iVoox, en YouTube, en Twitch, que estamos ahora, y lo mandaremos también claro, os voy a mandar un lote de enlaces de cojones, pero bueno, ahí queda en el registro, en los canales de Telegram. Supongo que es que todos los patriotas que queremos acabar con esta situación de vasallaje de nuestra patria, de España, lo primero que tenemos que hacer es informarnos sobre cuál es la verdadera situación. Mirad, aquí en este artículo, aquí habla hasta ya de las conexiones con Estado Islámico, el ISIS y el Daesh, ¿no? que ya también lo retomaremos. Pero aquí hay un dato que, según un informe de 2012 de NBC News, o sea que no es tampoco el blog de Pepito, de NBC News, Israel estaba entrenando a miembros de MEC para llevar a cabo los asesinatos. Estamos hablando de asesinatos
de cargos del gobierno de Irán, ¿no? Y estamos hablando de 2012, cuando se supone que había dejado de ser una organización terrorista. ¿Qué había pasado? O sea, ha seguido desarrollando sus actividades terroristas, pero ya con que ya lo tienen controlado el Pentágono, ya no las considera actos terroristas. ¿Comprendéis lo que eso significa? Que es gladio. Es gladio. Esta gente siguen haciendo lo que hacían, pero ahora ya están controlados por el Pentágono. Y entonces, además que han pagado, han untado a quien tenían que untar, ya no son considerados actos terroristas, porque eso del terrorismo va según se le antoja a la oligarquía. Y a la oligarquía ya considera que estos ya no son terroristas. ¿Y por qué? Pues bueno, los está entrenando Israel para que atenten contra personalidades, que si físicos nucleares, políticos, generales iraníes, y esto a nuestros patriotas les debe parecer cojonudo, ¿no? Quizá. Es acojonante. Bueno, Arabia Saudita, ISIS y Estado Islámico. Leeros el artículo, no quiero... quería subrayar este dato porque es Israel y por la fecha, 2012, cuando se supone que ya habían dejado de ser organización terrorista, pero seguían practicando terrorismo, pero claro, ya lo hacían bajo los auspicios de Israel y entonces ya deja de ser terrorismo, ¿no? Como Hamas, que también fue financiado por Israel, ¿no? Pero en este caso les interesaba que fuera terrorismo, según convenga, que se pone o se quita la etiqueta, ¿no? Es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces, que toda esta gente esté diciendo que si Bildu, que te vote chapote, bueno, pero ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Esto está bien? A que me parece muy bien, ¿eh? Ni que te vote chapote, nada, no hago ninguna defensa de ETA, pero apliquemos la misma regla de tres a esto, entonces. Claro. ¿O es que esto está bien? Yo no entiendo. ¿Quién es el traidor? Sí, los que están pactando tal son traidores, vale, de acuerdo, firmo, son traidores. Pero los que les están llamando traidores no lo son. Sí, quiero pensar que desconocen esto. Quiero pensar que desconocen yo ahora no hablo de los del blog y tal, estoy hablando de los Abascal, de los que llevan todo el cotarro. Bueno, claro. Yo me imagino que los que dicen lo de chapote, esto lo ignoran. Quiero pensarlo. Yo lo ignoraba totalmente. Que a partir de ahora verán la cosa con otros ojos. O sea, es más, todo el asunto. Más grave de lo que yo sabía que era grave, pero es muchísimo más grave todo esto, no sé. No es por magnificarlo, pero me parece brutal. A ver, ¿qué puede haber peor? Ya que estar en contacto con una organización que a su vez trabaja con el Estado Islámico. Luego quieren que vayamos que a son votar. Sectas. Que son sectas que funcionan como sectas. Bueno, ¿qué puede haber peor? Es que no lo sé, ya no se me ocurre nada más. Ya hemos empezado por cosas que y hemos ido subiendo. Ahora vamos a llegar a Estado Islámico y todo. En fin. Vale, aquí tengo otro artículo de Carrera Marca que se titula El diario El Mundo denuncia los sobornos de los patrocinadores de Vox. Los patrocinadores son los de este movimiento, de los mujahidinis, para ser desclasificados como grupo terrorista. Entonces aquí está, un momento. El artículo del Mundo es este que antes he enseñado la foto. Pues yo sobre este artículo hice un artículo. Pero el artículo era este. El artículo era este. Financiadores iraníes de Vox son exterroristas rehabilitados a golpe de talonario. Es la foto que he sacado antes. Pues ahí va el artículo del Mundo. Y entonces yo me limitaba a comentar ese artículo porque, claro, dice, es que ya no es una organización terrorista, sí, es Irán, pero es la oposición democrática a Irán. ¿Esto es la oposición democrática? Pues vaya oposición democrática. Una secta terrorista. Esto es la oposición democrática, pues entonces no sé.
ya no, en fin. Y además, sobre todo, más gravedad le veo, pues sobre todo a Abascal, porque él ha vivido en el País Vasco y ha sufrido, ¿no? No voy a entrecomillarlo, ha sufrido toda esta oleada que hubo de amenazas, de atentados, sobre todo en el País Vasco, pero en el resto de España también, porque su padre tenía una empresa, ¿no? Y él, bueno, o sea, que él sabe de qué va esto, no pasaba por aquí. Entonces, lo veo doble, ¿cómo decirlo? Doble hipocresía, siendo Santiago Abascal, ¿no? Es decir, oye, tío, o sea, encima. Esto no es hipocresía ya. Es hipocresía, pero yo añadiría es traición. Por eso te decía antes lo de alta traición, no lo sé. Es traición. Por es ignorancia traición. no puede ser. Total traición. Wow. Esto, bueno, en fin. Bueno, los financiadores, voy a leer un poco del artículo del Mundo. Los financiadores iraníes de Vox son exterroristas rehabilitados a golpe de talonario. El Consejo Nacional de la Revolución en Irán, CNRI, pasó en 6 años de estar en la lista de grupos terroristas a convertirse en un lobby con políticos en nómina. ¿Vale? Alejo Vidal Quadras, fundador de Vox. Abascal sabía que el dinero era iraní y le parecía muy bien. Bueno, es lo que he citado antes, ¿no? La organización que financió los primeros años de Vox, el Consejo Nacional de la Resistencia en Irán, es un grupo de origen marxista e islamista aliado del régimen de Saddam Hussein que figuró hasta el 2012 en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. La historia del CNRI, nombre tras el que se esconden los del MEC, combatientes del pueblo, MEC, los Mujahideen, se enhebra con la del Oriente Próximo y está salpicada de sangre. Fundado en los años 60, bueno, eso ya lo hemos visto, los MEC no abandonaron la violencia. En los 80, al albur de la guerra entre Irán e Irak, se aliaron con Saddam Hussein, que les garantizó asilo, esto también lo sabemos ya. Dice que después de la invasión de Irak, en 2003, la caída del dictador y el posterior control del gobierno de Bagdad a manos de la mayoría chií cambió la estrella del MEC, que fue primero confinado en su base en Ashraf, para luego ser trasladado a Camp Liberty, en el complejo del aeropuerto de Bagdad, donde las fuerzas estadounidenses tenían su cuartel general. Aquí es cuando se produce la transmutación y reciclan esta organización, que seguirá siendo terrorista, pero ya no será calificada como terrorista. Esta es la realidad. Años después, bueno, los trasladaron a Albania. En este periodo, cuando su líder Masoud Rajavi desaparece misteriosamente y desde entonces lidera la organización su esposa. Entonces aquí se hizo el cambiazo. Fue cuando aparece esta Mariam Rajavi. Años después, tras la presión de las autoridades de Bagdad para que Washington evacuara a los incómodos militantes del MEC, Estados Unidos se las arregló para convencer a Albania de que acogiera a algo más de los 2.000 miembros del grupo en 2013. La sede política oficial está en Francia, en París, pero toda la tropa la tienen en Albania, si no ha cambiado de sitio. Porque luego hay noticias de que colaboran con Israel en atentados contra físicos nucleares iraníes. O sea que igual aquí está el grueso, pero es como una especie de banderín de enganche para operaciones especiales, Gladio, en la zona. Se les arregló para convencer a Albania de que acogiera algo más de 2.000 miembros del grupo en 2013, en lo que se vendió a la comunidad internacional como un gesto humanitario. Claro. Para ello, antes la administración Obama debía retirar al MEC de su listado de organizaciones terroristas en el que figuraba desde 1997. Y esa fue la razón por la que el MEC, también conocido como Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, también conocido como Organización de Guerreros Sagrados del Pueblo de Irán, también conocido, esto es el artículo, también conocido como Ejército de Liberación Nacional de Irán, según figura en la orden de revocación en la que se mencionan todos sus alias, firmada por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, salió de la lista negra el 28 de septiembre de 2012. Vaya, Hillary Clinton. Vaya. Clinton sonó el timbre, sí. MK Ultra. Siempre pasa, joder. El grupo quedó enterrado en la irrelevancia, excepto por los grandes mítines, pero ya hemos visto que en 2012 estaba siendo usado por Israel. Cuidado, en la irrelevancia, pero cuidado. No está desactivado. Sigue ejerciendo sus funciones, lo que pasa que ahora
repito, controlado como cosa gladio, ¿no? Perfectamente estándar, es un gladio estándar esto. Quedó enterrado de la relevancia, excepto por las grandes mítines de parafernalia maximalista que organizaba cada verano en las cercanías de París. Hasta que Donald Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos. Donald Trump, amigo de Abascal. Una de las promesas de la campaña de Trump era retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado entre Teherán, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania en 2015. Y finalmente lo hizo en mayo de 2018. Así fue como el MEC volvió a cobrar protagonismo. Consiguiendo nuevos bríos con la designación como asesor de seguridad nacional el pasado abril de uno de sus más fieles defensores en los pasillos de la política americana, nada menos que John Bolton. El MEC, o sea, los Mujahideen, el grupo tiene una larga historia lobista, especialmente en Washington. Lleva años trabajándose el respaldo de políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, a golpe de talonario. Son asiduos de sus eventos el ex embajador estadounidense ante la ONU, Bill Richardson, el que fuera aspirante demócrata a la Casa Blanca, Howard Dean, el antiguo comandante supremo de la OTAN, Wesley Clark, el exalcalde de Nueva York y actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, casi nada, por citar los nombres más conocidos. Pagan bien por hablar en sus conferencias, aunque distinguen por caché. A los nombres menos rimbombantes les ofrecen entre $20.000 y $50.000 por conferencia. Los emolumentos pueden llegar a los $200.000. Bolton admitió los pagos cuando fue nombrado asesor de seguridad nacional. En su nómina española han estado Alejo Vidal Cuadras y José Luis Rodríguez Zapatero. Vaya, vaya, vaya. Aquí está saliendo todo gladio. ¿Cómo nos hemos quedado? Pues... joder. Cada vez que creo que los tentáculos, digo, bueno, llegan hasta aquí, veo que hay un escalón más, y uno más, y uno más, y uno más, digo... no sé. Bueno, aquí hay un artículo, se titula ¿Quién inventó el bulo de las armas de destrucción masiva iraquíes?, donde demuestro que todos son judíos sionistas. Tienes el artículo, lo quieres poner, si no, simplemente lo digo de pasada, por aquello que hemos dicho, de que aquí al final vamos a parar una organización judeo-iraní. Y hemos visto que al final Israel la utiliza, y eso lo habrá facilitado mucho el hecho de que sean judíos iraníes, digo yo, ¿no? Y ahora os citaré algo de aquel filósofo judío, Gilad Admon, que habla de unos seres llamados Sayanim, bueno, seres que... ahora os lo explico, pero en principio os cito los que son quienes organizaron quien se inventó el bulo de las armas de destrucción masiva, o que primero montaron lo del 11S y se lo intentaron imputar a Saddam Hussein, pero no funcionó, la gente no se lo creyó, y entonces tuvieron que inventar otro bulo, el de las armas de destrucción masiva, y con que eso pues había que ir allí para comprobarlo, aunque ya les dijeron que no, todos los organismos de inteligencia que no. Bueno, ¿y quién inventó ese bulo? Bueno, se montó una cosa que se llama Oficina de Planes Especiales, que debe ser también una cosa tipo logia, y estaban ahí Abraham Shulsky, judío sionista, que era el director de la Oficina de Planes Especiales, conocida como OSP. Abraham Shulsky. Después estaba Douglas Feith, otro judío sionista, subsecretario de Defensa y miembro de la OSP. Estaba Paul Wolfowitz, judío sionista, fundador de la OSP. Richard Perle, judío fanático sionista, asesor de George Bush y directo responsable de la invasión de Irak. Y Elliot Abrams, judío sionista, una de las peores bestias asesinas implicadas en el fraude, porque además es un auténtico criminal con las manos manchadas de sangre. Estos son los que montaron esa infame guerra basada en el bulo de las armas de destrucción masiva. Evidentemente que sean judíos es pura casualidad. Ahora no penséis mal, es una pura coincidencia, ¿no? Sí, sí, sí.
Siempre utilizamos a los suecos de ejemplo, no, los voy a quitar. No son chinos no son, no, son todos... Es pura casualidad y no penséis mal. Bueno, pues aquí hay otro artículo. Vox se financia con fondos de terroristas que apoyan al Estado Islámico. Que hay un artículo que también te lo he hecho llegar. No sé si lo tienes aquí a mano. Sí, le tenía, sí. Si lo quieres poner. Y aquí se explica que hay conexión. Evidentemente ya quedó demostrada la conexión, porque la reconoció hasta la propia Hillary Clinton, del Departamento de Estado y de lo que es el Pentágono, con Estado Islámico. Es que ella misma reconoció que los habían ayudado, en pocas palabras, ¿no? Y les ha ido muy bien Estado Islámico para hacer sus intervenciones. Entonces, nos ha de sorprender que si están utilizando al MEC en Israel, lo están utilizando para atacar a Irán, para hacer asesinatos selectivos, pues hay además una conexión con Estado Islámico. Bueno, esto es una noticia de Hispan TV, pero yo me la creo. Yo a estas alturas, si no supiera todo lo otro, diría, bueno, Hispan TV, pero ahora me lo creo, ya me lo creo. Tengo muchos más datos que van en la misma dirección. Entonces, el artículo se titula así: Vox se financia con fondos de terroristas que apoyan al Estado Islámico, Daesh, y el artículo comienza: degollaban cristianos por las mismas fechas que financiaron al partido ultraderechista de Santiago Abascal. O sea, por las mismas fechas que circulaba el dinero en dirección a Vox, esta gente de Estado Islámico estaba degollando cristianos en la zona. Y esto ahora que venga el señor Santiago Abascal y me lo explique. Después, cuando les echaron en cara esta financiación judeo-iraní, aquí tengo un artículo: Vox mintió y ocultó al Tribunal de Cuentas su financiación judeo-iraní. Bueno, aquí cuando les echaron en cara, que ha sido muy poco, porque la cosa ha quedado silenciada, supongo que deben haber órdenes del Pentágono de que Pablo Iglesias calladitos, todos calladitos, pero algo salió. Y entonces ellos tuvieron que reconocer que habían recibido ese dinero, de que lo habían recibido, o sea, de estos canallas asesinos que siguen activos, pero dijeron que el Tribunal de Cuentas pues los había fiscalizado. Claro, el Tribunal de Cuentas contestó que ellos no sabían nada de eso. O sea, que encima mintieron. Y aquí está el artículo donde además mienten sobre este tema. Otro artículo de Carrera Marca: el grupo terrorista que financia a Vox participó en el asesinato del físico nuclear iraní. Y esto se basa en un artículo de La Vanguardia que se comenta: la organización terrorista que financia a Vox sigue activa, que es lo que hemos visto antes, en un informe del 2012, que estaban siendo utilizados por Israel contra Irán. O sea, que siguen activos, aunque ya no sean calificados de terroristas, siguen activos. Bien, y con esto hemos terminado los artículos de Carrera Marca. Luego hay más artículos. Hay un montón de artículos de Hispan TV, que es, como sabéis, iraní, pero yo en este tema al menos les doy credibilidad. Aquí tengo uno del 2016: Irán critica el abierto apoyo de Arabia Saudí al grupo terrorista MKO, ¿vale? Porque también reciben dinero de Arabia Saudí. Candidatos de Trump para cargos clave reciben dinero del MKO. O sea, de Trump, que es el amigo de Abascal. Si lo recibe Trump, ¿por qué no lo va a recibir él? Lazos comerciales de rudo. Esto es del New York Times, el artículo del New York Times. Aquí tenéis esto.
lazos comerciales de Rudolph Giuliani vistos como bandera roja para el trabajo del secretario de Estado. Y aquí se ilustra la conexión de este tipejo, de Giuliani, con el MKO. Giuliani tomó dinero, esto es de una organización, de una publicación que se llama Político, que tiene prestigio allí en Estados Unidos. Nosotros aquí no la conocemos. Giuliani tomó dinero de un grupo que mató a estadounidenses. ¿A Trump le importa? Esto es un artículo en inglés. Yo lo he hecho, el original está en inglés, lo he traducido. Candidatos de Trump para cargos clave reciben dinero del MKO. Esto ya vuelve a ser de Hispan TV, pero es cierto. EU reubica al MKO en Irak y lo entrena tras salida de Siria. 2019, 4 años después de recibir el dinero de Vox, recibir el dinero de este grupo que, claro, había dejado de ser organización terrorista, pero están actuando, claro, y han sido descatalogados como terroristas, pero siguen operativos. Lo que pasa es que ahora ya no les ponen la etiqueta. El grupo terrorista MKO financió la ultraderecha de España. Esto lo dice Hispan TV. O sea, lo que estamos diciendo nosotros. Aquí un artículo muy extenso. Sería interesante poderlo leer todo, porque aquí está todo explicado con pelos y señales. Dice MEC, cuando los terroristas están armados, financiados y respetados. Desde 2015 habían salido de la lista de organizaciones terroristas, pero seguían ejerciendo. Es que ahora ya no era terrorista, pero siguen ejerciendo, ¿no? Entonces aquí hay una información abrumadora en este artículo sobre las actividades de este grupo. Claro, esto no lo podemos leer, solo quiero que veáis que fuera de España también hay documentación sobre la inteligencia de Estados Unidos coopera con los terroristas del MKO. Hispan TV. Creo que la duda de dónde viene todo esto. Hace 6 años, hoy, la CIA, el Mossad y el MEC asesinaron al principal científico nuclear de Irán. Es un artículo de 2016. Grupo terrorista MKO en Albania amenaza la seguridad europea. Hispan TV. Albania propone asilo al grupo terrorista antiiraní MKO. Revelan secretos de terroristas del MKO escondidos en Albania. Riad y el MKO conspiran para acusar a Irán de ataques a petroleros. Bueno, en fin. Canciller iraní Bolton es un asalariado de los terroristas del MKO. En fin. Yo creo que podemos dar por terminada esta primera entrega de lo que es Vox. Solo quiero leeros algo que aparece en este libro sobre los Sayanim, porque hemos visto que el MKO es una organización de judíos iraníes, ¿no? Recordad lo que os dije alguna vez, es que tendremos que dedicar algún vídeo a la masonería, porque la masonería os dije que era como una forma de articular las 3 religiones abrahámicas. Esto es importante. Las religiones abrahámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los 3 adoran al mismo Dios. Se nos ha dado una idea equivocada de la masonería, de que eran ateos, satánicos. No es verdad. Son creyentes abrahámicos. Y lo que hacen es articular las 3 ramas poniéndolas al servicio del pueblo elegido.
Por eso puede haber una organización de masónica, como el MKO, y es masónica, y judía al mismo tiempo. No hay ninguna incompatibilidad, es el mismo Dios. Sobre esto tenemos que hablar un día, porque si no, no se entiende nada. Y ahora os leo una parte de este libro, brevemente, de Gilad Admon, que he dicho, es aquel judío que dice, ya no quiero ser judío, o sea, renuncia a su condición de miembro del pueblo elegido por decencia. Entonces, aquí está aplicando lo que dijo Marx: los judíos tienen que liberarse ¿de qué? Del judaísmo. Y al librarse ellos del judaísmo, toda la humanidad quedará liberada. Lo dice Marx, no Hitler, Esto es la página 31 del libro La identidad errante de Gilad Admon y vais a alucinar. Esta tercera categoría de judío no tiene que trasladarse a Palestina. Vivir en Sion es tan solo una posibilidad dentro de la filosofía sionista. Para convertirse en un verdadero sionista no hay por qué andar errando. En realidad, a veces es mejor permanecer exactamente donde uno está. Veamos lo que Víctor Ostrovsky, un desertor exagente del Mossad, nos dice acerca de la hermandad judía. Y ahora son palabras literales de un libro que fue publicado, que yo evidentemente lo he conseguido, por El camino de la decepción, de Víctor Ostrovsky, es un exmiembro del Mossad, que nos explica qué son los Sayanim. Al día siguiente, Ran S. ofreció una conferencia sobre los Sayanim, una parte excepcional e importante del operativo del Mossad. Los Sayanim ayudantes tienen que ser 100% judíos. Viven en el extranjero y, aunque no son ciudadanos israelíes, pueden ser contactados a través de sus familiares en Israel. A un israelí que tiene un familiar en Inglaterra, por ejemplo, se le pide que escriba una carta afirmando que la persona portadora de la misma representa a una organización cuyo objetivo fundamental es ayudar a salvar judíos de la diáspora. ¿Podría el familiar británico ayudar de alguna manera? Hay miles de Sayanim por todo el mundo. O sea, tú puedes tener un vecino que es Sayanim. Bueno, Sayanim es el plural de Sayan. El singular sería: este señor es un Sayan, y el plural es Sayanim, los Sayanim, ¿vale? Bueno, hay miles de Sayanim por todo el mundo. Solamente en Londres hay unos 2.000 activos y otros 5.000 en la lista. Cumplen múltiples y diversos papeles. Por ejemplo, un Sayan del automóvil que dirija una agencia de alquiler ayudará al Mossad a alquilar un vehículo sin tener que hacer los papeles habituales. Un Sayan del sector inmobiliario proporcionará alojamiento sin levantar sospechas. Un Sayan de banca puede conseguirte dinero incluso si lo necesitas en plena noche. Un médico Sayan podrá curar una herida de bala sin informar a la policía, y así sucesivamente. La idea es tener una reserva de personas disponibles que puedan proporcionar servicios y de las que se pueda estar seguro de su lealtad a la causa. Únicamente se les pagan los gastos, ¿vale? Esto lo dice un exmiembro del Mossad y está aquí perfectamente documentado en el libro de Víctor Ostrovsky, Por el camino de la decepción, las revelaciones de un agente, de un exagente que no ha podido acallar los servicios secretos del Mossad, porque, como comprenderéis, el Mossad se enfadó mucho. Y ahora sigue el libro de Gilad Admon. Los Sayanim pertenecen a la tercera categoría. Son personas que se consideran fundamentalmente judías. El Sayan es una persona que traicionaría a la nación de la que es ciudadana por devoción a una idea exclusivista de hermandad. Aunque en sus primeros años el sionismo se presentaba como un intento de llevar a los judíos del mundo a Sion, en las últimas 3 décadas se ha hecho evidente para los dirigentes sionistas que en realidad el beneficio para Israel es mayor si los judíos del mundo y especialmente la élite judía permanecen exactamente donde están. Paul Wolfowitz, ¿os acordáis? Lo he citado antes, la lista, Ram Emanuel, Lord Levy, David Aronovich han demostrado ser mucho más eficaces para la causa sionista permaneciendo donde están. Bien, aquí sigue, pero cuando se enteraron de que iba a publicar esto,
Aquí dice Ostrowski, tienes a tu disposición un sistema de reclutamiento sin riesgos que en realidad te proporciona una reserva de millones de personas judías para explotar fuera de tus propias fronteras. Es mucho más fácil operar con lo que está disponible sobre el terreno y los Sayanim ofrecen un increíble apoyo práctico en todas partes. Esto es lo que dijo después, en una entrevista radiofónica, Joseph Lapid, en aquel entonces un destacado columnista israelí, decidió sincerarse y decir al mundo lo que pensaba de Ostrovsky, del que se chivó, vamos. Ostrovsky es el judío más traidor de la historia judía moderna y no tiene derecho a vivir, a menos que esté dispuesto a volver a Israel y ser juzgado. Bueno, la cosa sigue, pero ya os ha quedado claro lo que son los Sayanim y que están por todo Occidente. Pueden estar en cualquier lado, en cualquier actividad. Y son, ante todo, sirven a su proyecto nacionalista judío, que es el sionismo, no a la nación en la que están. Algo que se ha dicho que era una calumnia, decir que insinuar o hablar de doble lealtad. No es que haya doble lealtad. Por parte de los Sayanim, claro, se puede generalizar a todos los judíos, pero sí que hay un sector, y que eso no es irrelevante, que actúa así y considera que su verdadera patria no es el sitio donde están, la nación que les acoge, sino otra. Y entonces todo esto que hemos llamado la masonería tiene un estrato básico, y además ya lo hemos identificado, es un informe de un exagente del Mossad, es una realidad que queda acreditada perfectamente, documentalmente acreditada, y esta es también la base la base sociológica, podemos llamar así, de estas redes gladio que sirven a la oligarquía. En pocas palabras, y en las que está inmersa esta opción política que se supone que nos hemos de liberar, pero que en realidad, y seguiremos en el próximo programa, cuando entremos en lo que es la secta del Yunque y el tema de Puigdemont, pues están al servicio de la oligarquía y de la potencia ocupante, que es su brazo armado, y no al servicio de la nación. Son traidores. Yo hago un llamamiento a todos los patriotas que abandonen Vox y que emprendamos el camino para construir una verdadera alternativa de oposición nacional, de resistencia nacional, contra la potencia ocupante. No hay otro camino, y creo que ha aportado pruebas más que suficientes para que al menos dejen de confiar en este traidor, porque no tiene otro nombre, llamado Santiago Abascal. Pero ahora o nunca tiene que ser, porque tal y como está el país ya, son tantos los tentáculos, lo tienen todo copado. Donde mires en religión, política, da igual, siempre hay un pequeño tentáculo que llega ahí, siempre, es acojonante. Llega un momento en el que ya no sabes, sobre todo cuando salen caras nuevas en todos estos escenarios, que dices, ¿me fío o no me fío? Porque es que, a saber, o sea, no sé, déjame que asimile todo lo que acabas de comentar, pero esto último que has dicho. Bueno, o sea, es que si sabiendo esto todavía se sigue disculpando o justificando a este tipo de partidos, pues apaga y vámonos. Que paren el mundo, que yo me bajo, porque, o sea, no hay alternativa a día de hoy en el escenario político. No hay una alternativa que no esté, bueno, a lo mejor sí la hay, pero de los más mediáticos, por llamarlo de alguna manera, son todos hechos por el mismo patrón, pagados por los mismos, o si no por los mismos, por amigos, y todo viene de pues estas oligarquías que lo ocupan todo, países incluidos. Wow. Jaume, lo dejamos aquí, ¿no? Imagino ya. Sí, porque ya es tarde, son las 2:30. Sí, Yo ya sabía que no podríamos acabar, porque ahora el Yunque es otro capítulo, pero va en la misma dirección. Yo creo que con lo que hemos dicho suficiente, vamos. Es más que suficiente como para llegar a algunas conclusiones sobre la fiabilidad de Vox en términos de una alternativa política nacional que devuelva la democracia a España,
que devuelva la soberanía nacional al país. Esto no puede venir de Vox, al contrario. Si Vox triunfa, nos van a poner aún la bota, va a apretar más la bota sobre nuestras espaldas. Cuidado, es que puede ser aún peor. La gente está ilusionada pensando que como estos van soltando consignas contra los moros y todo es que ellos son patriotas y contra la casta, cuando ellos son los primeros corruptos y los primeros saqueadores, entonces cuidado, que Vox aún puede ser peor porque podemos tener un dictador sionista, pero tal cual. Ya los tenemos, trabajan para Sion, pero es que esto va a ser dictador. Esto aún tenemos apariencias de democracia liberal. Cuidado que estoy hablando ya de golpes de Estado militares y poner aquí una dictadura tipo Pinochet o Videla. Cuidado. En un momento dado, estos serían el caldo de cultivo de un Videla o de un Pinochet español. Y esos no eran dictaduras fascistas, eran dictaduras sionistas. Cuidado. Pinochet colocado por Henry Kissinger, lo mismo que Videla, y con el apoyo de Israel, que les daba de todo. Cuidado, y en España, ¿esto es lo que queremos? Pues yo no, No, desde luego no, pero la gente ya digo, vamos a ver, esperemos que esto le llegue a la gente, lo subiremos por trocitos a YouTube y a otras plataformas para que, bueno, poco a poco se vaya difundiendo y la gente lo vaya digiriendo. Y repito, si sabiendo todo esto no hacemos nada o seguimos confiando en los mismos, pues apague y vámonos. Así que nosotros hemos cumplido con nuestro deber. ¿Sí? No podemos hacer milagros. Hemos dado una base documental más que suficiente, objetiva. No pueden decir que todo esto son bulos, muy grave, que son especulaciones. Aquí se han aportado unas fuentes que son incontestables. O sea, hay una realidad. Entonces, si a partir de ahí la gente no reacciona, pues nosotros ya no podemos hacer más. Si os hay alguna pregunta del chat que quieres que conteste, no sé, porque han habido preguntas críticas, yo no las veo. Ha sido al principio, ahora no, tampoco estaba yo ahora muy pendiente del chat, pero no, la mayoría apoyando lo que estás comentando y poca pregunta he visto hoy. Pero nada, lo vamos a dejar aquí, que ya es muy tarde, son las 2:30 y no te quiero quitar más tiempo. Y la semana que viene continuamos con el tema del yunque y más cosas que vendrán. Yo había pensado que la semana que viene, porque tenemos pendientes principio de mes y teníamos pendiente el tema del PSOE, que ya teníamos que hacer un programa y creo que habría que hacerlo. Entonces, hagamos un descanso, nos dedicamos a Pedro Sánchez y la siguiente semana, el siguiente sábado, si te parece bien, como quieras, si quieres seguimos con el yunque, pero yo tengo ya preparadas cosas sobre el PSOE y Pedro Sánchez. Pues, ahora que interesa el yunque ya, pues venga adelante, como quieras. A por él. Lo vamos viendo en esta semana, pero a por Pedro Sánchez. Y luego ya, que se vaya digiriendo todo esto. Va a parecer de que somos sanchistas y que nos han pagado para difamar a Vox. Entonces, yo considero que después de esto, ahora vamos a por Sánchez. Sánchez trabaja para los mismos. Lo hemos dicho al principio del programa, pues vamos a abundar en ese tema y en lo que es realmente el PSOE. Que la gente vaya enlazando poco a poco. Pues lo dejamos aquí, Jaume. ¿Qué decirte? Que mil gracias por el trabajo y luego en la edición intentaré que se vean los pantallazos un poco mejor y todo y tal, pero bueno, lo tengo todo por aquí apuntado. Te mando abrazos de la gente que está por aquí, de Juboca, Nasorín, bueno, toda la gente que hay por aquí nueva. Bueno, pues nada, Jaume, si quieres añadir algo más, el micrófono es tuyo. Gracias a todos los que nos han seguido a estas altas horas de la noche, gracias a vosotros por vuestro interés y a ver si esto sirve para algo. Adelante difusión, ¿no? Como decían. Y pasemos a la acción, sí. Pasemos a... Pues nada, Jaume, te dejo, sal tú de llamada, me quedo aquí 2 minutos con la gente y estamos en contacto. Un abrazo. Muy bien. Grande. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta ahora.